La insolación no es nada más que el hecho de estar expuesto a una temperatura directa del sol, a temperatura alta, durante mucho tiempo. Lo que vamos a notar es que nuestro cuerpo va a estar expuesto a una temperatura elevada que va a hacer que nuestra temperatura corporal externa se eleve y no llegue toda la cantidad de sangre suficiente a los órganos que son más importantes, como puede ser el corazón, el cerebro o los pulmones. ¿Qué va a pasar? Pues que entonces se va a provocar lo que hemos dicho antes, el dolor de cabeza, los mareos y los vómitos. Es como si nuestra calefacción dejara de un día funcionar el termostato y no pudiéramos controlar la subida de calor o la subida de temperatura, y nuestro cuerpo va a entrar en ese círculo vicioso que no va a poder regular esta temperatura corporal, provocando esta clínica que hemos dicho anteriormente. Si esto no lo sabemos detectar, ¿qué va a pasar? Que nuestro cuerpo va a seguir reaccionando y va a seguir provocando otros síntomas que son mucho más graves, que es el denominado golpe de calor. Entonces, del dolor de cabeza, los mareos o los vómitos, vamos a pasar a que puede haber una pérdida de conciencia, puede haber una alteración en nuestra forma de comportarnos, puede haber un desvanecimiento, incluso puede haber convulsiones. Primero, lo que tenemos que hacer primero es dar la voz de alarma y buscar ayuda. Una vez que hemos hecho esto, lo que tenemos que hacer es coger a la propia persona que sufre este golpe de calor y retirarla de la exposición al sol, buscando un lugar fresco y a la sombra, y quitarle toda la ropa que sea posible. Si estamos en un sitio donde podamos sumergirlo en agua, ya sea en la piscina, en la playa, meterlo en el agua para ayudarnos a disminuir esta temperatura. Y si no es posible, colocaremos paños húmedos sobre la frente, en las axilas, en las ingles, y si fuera conveniente o posible, tuviéramos a mano un ventilador para ayudar a disminuir esta temperatura lo más rápido posible. Si no es así, pues daremos aire para evitar que la temperatura siga subiendo. Si el estado del paciente, que esté consciente y pueda verbalizar y hablar con nosotros, interaccionar con nosotros, lo que tendremos que hacer es ofrecer agua en pequeños sorbos y muy a menudo, ¿vale? ¿Para qué? Para evitar la deshidratación por este aumento de temperatura, porque la temperatura nos puede llegar a alcanzar unos 40 grados corporal. Entonces, lo antes posible ha de ser trasladado a un centro hospitalario, porque es una clínica que es importante y grave. Como hemos dicho antes, puede provocar incluso la muerte del propio paciente. La forma de prevenir este golpe de calor o esta insolación está muy a la mano nuestra, pues evitar las horas de salida de máxima temperatura, que es la zona que hay en la franja horaria de las 12 a las 4 de la tarde. Evitar hacer ejercicios y trabajos al aire libre en estas zonas centrales. Evitaremos caminar en el sol y sobre todo buscaremos la sombra para ir caminando. Y sobre todo en los niños pequeños lo que tenemos que hacer es buscar la exposición a franjas horarias, poquito a poco. Quiere decir que cada día iremos exponiendo un poquito más al niño para evitar que sea una exposición prolongada a esta temperatura. Y de esta forma lo que iremos haciendo es que el niño se irá adaptando poco a poco a estos cambios de temperatura. Una buena hidratación, una buena alimentación, la ropa adecuada que nos ayude a transpirar y no salir a las horas de exposición de alta temperatura. Esto es lo que hay que hacer para prevenir un golpe o insolación de calor.